Así dice Jehová, el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a la memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Aquí estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Y te llamamos. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Así eres tú. Así eres tú, 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 así eres tú. Padre, gracias te damos en esta hora, Señor, porque sabemos que aunque no podamos ver, tú estás obrando, Señor, en nuestras vidas. En estos momentos difíciles, Padre, sabemos que tú vas a un lado de nosotros, Señor, que tú nos acompañas a cada instante, Padre. A ti sea la gloria y la alabanza. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás
siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. 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 Creemos en tus promesas, Señor. Gracias, Padre, porque tú has prometido darnos paz en medio de la tormenta, Señor. Alabado sea tu santo nombre. De tu corazón, un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos, que en el desierto broten ríos. Vida sopla hoy, Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey, Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación.
hermanos, que el Señor les bendiga. Me da mucho gusto que estemos el día de hoy en esta celebración que es la Semana Santa, y vamos el día de hoy a estudiar lo que pasó el día jueves, no todo porque realmente es extenso, pero vamos a tomar algunas partes de lo que pasó hoy, hace más de 2000 años. Y bueno, pues quizá lo que más recordamos pues es la llamada Pascua, cuando nuestro Señor Jesucristo celebró con sus discípulos, que fue algo que el año pasado pudimos estudiar. Y el día de hoy me gustaría enfocarme en otra porción de la historia, de lo que pasó el día jueves de la semana de Pascua. Y antes de que comencemos, hermanos, les voy a invitar a que hagamos una oración para que Dios sea quien nos ministre en esta noche. Vamos a orar. Padre eterno, en esta noche, Señor, venimos delante de ti, Padre. Venimos, Padre, porque recordamos, Señor, lo que hizo nuestro Señor Jesucristo hace ya más de 2000 años, Señor. Y queremos hoy aprender de aquello que vivió, que pasó en aquel momento, Señor. Y por eso te pedimos que tu Santo Espíritu nos revele, nos muestre, para poder, Señor, tomar ese tesoro hermoso que el Señor nos dejó, esas enseñanzas que cambian, Señor, nuestra vida y que pueden transformar, Señor, nuestro interior. Ponemos este tiempo en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, cada año millones de personas celebran la llamada Semana Santa como parte de su fe o de sus creencias, recordando lo que Cristo padeció en la cruz, pero quizá muy pocos entiendan realmente lo que significa aquello que sucedió en esa Pascua en Jerusalén hace más de 2000 años. La realidad es que nuestras creencias y tradiciones muchas veces nos perdemos en las formas, en las costumbres, y olvidamos el porqué de las cosas, olvidamos la esencia misma de las cosas. Y dentro del cristianismo, la esencia más importante no radica en sus tradiciones ni en sus festividades, sino en la transformación de nuestro corazón. El parecernos a Cristo y morir a nosotros es la enseñanza que Cristo nos dio en la cruz. Por eso Jesús dijo en Mateo 16:24, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Muchos de nosotros buscamos a través de la religión acercarnos a Cristo, y en fechas como estas la gente se acerca mucho a la iglesia. La pregunta es, ¿por qué buscamos a Cristo? ¿Por qué nos acercamos a la iglesia? Algunas respuestas es que algunos buscan una solución a muchos de sus problemas, otros anhelan un milagro, otros desean ser bendecidos en las cosas que hacen, en las cosas que tienen. Incluso algunos tratan solo de limpiar su conciencia, de repente les acusa su conciencia y se acercan a Dios pues para ver si se pueden sentir un poquito mejor. Pero hermanos, en esta noche vamos a entender con qué corazón nosotros debemos acercarnos a Cristo y por qué debemos acercarnos a Cristo. ¿Y cuál es la importancia, la relevancia que esto tiene? El saber acercarme a Cristo más allá de una festividad o de fechas, porque es importante estar cerca de Cristo. Y para poder entender esto, hermanos, vamos a estudiar el pasaje de Juan, capítulo 18, Evangelio de Juan 18, te voy a invitar que abras Juan 18. Y aquí vamos a entender, vamos a leer lo que pasó en esa noche, pero vamos sobre todo a enfocarnos en aquellas personas que estaban cerca de Jesús. A veces nosotros hemos hablado o no sé si a ti te ha pasado que puedes estar pensando, me hubiese gustado conocer a Jesús, me hubiese gustado caminar con Él, yo hubiera sido de los que lo hubieran defendido, yo no hubiera permitido que pasara eso, yo hubiera escuchado sus prédicas, qué emocionante hubiera sido, etcétera, etcétera. Pero hoy nos vamos a encontrar, hermanos, y vamos a leer acerca de personas que pensaban exactamente igual y que su motivo,
su motivo era expuesto, en esta noche iba a ser expuesto y iba a revelar lo que realmente había en su corazón. Entonces, hermanos, al igual que muchos de los que hoy buscan a Jesús, se emocionan, celebran estas fechas, etcétera, pero realmente no conocen lo que hay en su corazón. Y hoy es importante que tú analices tu corazón, y esto te puede ayudar a acercarte más a Cristo de una manera profunda. ¿Sale? Entonces, vamos a empezar a ver quiénes estaban con Jesús en esa noche. Vamos a ir leyendo el pasaje del capítulo 18 de Juan, y dice así: Juan 18, habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Bien, aquí estamos hablando, hermanos, de lo que sucede inmediatamente después de la cena, cuando nuestro Señor Jesús celebra la Pascua con sus discípulos, cuando Él anuncia que va a ser traicionado por uno de ellos, cuando todos se preocupaban por saber quién era, etcétera, etcétera. Y sucede esto, que Judas se aparta y va por los alguaciles, va por los soldados, para que Jesús sea arrestado. Entonces, el primer personaje que ahorita vamos a analizar es Judas. Judas fue uno de los discípulos que, como tú bien sabes, caminó en el ministerio de Cristo durante estos 3 años que él ejerció. Y a veces podemos pensar, ¿verdad? Oye, es que no hay malos alumnos, hay malos maestros. Bueno, dependiendo del contexto. En este caso, hermanos, podemos ver que Judas no solo tuvo un buen maestro, tuvo al mejor maestro, al que todos desearíamos haber tenido o tener, ¿no? Hablando físicamente, convivir con él como lo hicieron sus discípulos. Y aún así vemos que Judas no pudo ser cambiado por lo que había en su corazón. Ahora debemos entender 2 cosas, 2 problemas que Judas tenía y en el cual hoy tú y yo, como cristianos, como hermanos en la fe, tú que me escuchas también, amigos, familiares, analizarnos en esto, porque esto puede estarnos estorbando de acercarnos a Cristo. Y hay 2 cosas que Judas mostraba en su personalidad, y la primera de ellas es que Judas era un hombre de ideales muy arraigados. Ahora, cuando tú escuchas esto puedes pensar y decir, pues ¿qué tiene de malo tener ideales y tenerlos firmes, convicciones firmes? No hay ningún problema siempre y cuando tus convicciones vayan por el camino correcto. Porque hay mucha gente que lo vemos en nuestro país, ¿no? O sea, la delincuencia organizada está muy entendida de lo que quiere y lo que va a hacer, y matan, extorsionan, destruyen. Tienen ideales muy arraigados y eso no es bueno, ¿sí? Entonces Judas tenía un deseo ferviente de que el pueblo fuera liberado, de encontrar aquel Mesías. Se dice que Judas era pues como un guerrero social de esta parte de la justicia hacia el pueblo, etcétera, etcétera. Y el problema de él es que estaba más arraigado a sus ideales que a lo que Cristo quería enseñarle. Y esto es un problema hoy en día en las iglesias, en nuestra propia vida. Cuando mis ideales están tan claros que dejo de escuchar la voz de Dios para que sea mi manera de pensar la que me dirija. Otra cosa que tenía Judas es que era muy ambicioso. Su mover, su seguir a Cristo tenía que ver con qué podía obtener de Cristo. Y esto sucede mucho, hermanos, en las iglesias. Vamos a la iglesia porque queremos obtener algo de Cristo,
Ahora, entiéndame, hermano, que esto no quiere decir que está mal pedirle a Dios, ni que está mal buscar de Dios su bendición, etcétera, sino cuando se convierte en una ganancia para mí, el decir, bueno, yo voy a ser cristiano porque a través de eso voy a ser rico, me va a ir bien. Y entonces tenemos doctrinas que salen de lo bíblico para decirnos que los hijos de Dios deben ser ricos, que si tú eres pobre es porque no conoces a Dios, que porque estás en pecado. Y estas eran enseñanzas que no son nuevas. Esto se ha hecho desde muchísimo antes, desde los tiempos de nuestro Señor Jesús ya existían estas creencias. Por eso en alguna ocasión Jesús les decía, bueno, este hombre, ¿por qué está enfermo? Porque por consecuencia de sus padres o por su pecado, y pues nadie le pudo contestar. La creencia era que cuando una persona estaba enferma, estaba mal, era porque Dios le había castigado por algo que estaba haciendo. Pero Jesús le dice, no, para la gloria de Dios este hombre ha sido enfermo. Y se quedan todos, ¿cómo? Porque a través de la vida de ese hombre iba a suceder un milagro que iba a transformar otras vidas. Esa es la enseñanza de ese pasaje a grandes rasgos. Entonces, hermanos, cuando yo voy a la iglesia y ambiciono, o sea, voy a la iglesia y pues no soy más rico, ni hablo en lenguas, ni hago esto, ni veo visiones, y entonces empiezo a idealizar, a ambicionar cosas materiales, espirituales, como una muestra de que Dios está conmigo. Ahí corro un gran peligro. Decía el Señor Jesús, donde tengo mi tesoro, ahí tendré mi corazón. Entonces Judas tenía este problema. Por eso Judas jamás pudo ser transformado, porque tenía sus ideales bien arraigados y era una persona que ambicionaba, tanto espiritualmente como físicamente. Entonces, al ver que no obtendría de Jesús lo que él esperaba, como él tenía necesidad de ganar algo de Jesús, pues lo traiciona, porque traicionarlo le iba a traer un poco de ganancia. ¿Sí? Pero fíjate cuál fue el gran amor de Jesús hacia este hombre, que aún en Mateo 26 nos habla la Biblia en el versículo 50, que cuando Judas le entrega, Jesús le dice, amigo. Y Jesús, a pesar de nuestros errores, hermanos, nos ama. Dios, a pesar de que le buscamos por interés, si me va bien voy a la iglesia, si no me va bien no voy a la iglesia, si consigo un mejor trabajo no voy a la iglesia, etcétera. Cuando cambiamos, siempre movemos a Dios por nuestros compromisos personales. Y aún a pesar de eso, Dios nos sigue amando, como a Judas lo amó. Continúa la historia, versículo 4. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Y le respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Respondió Jesús, os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me diste, no perdí ninguno. Versículo 10. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote, y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Bien, aquí tenemos al segundo personaje que narra la historia y que tiene un papel importante, no solamente en el ministerio de Cristo, sino en la historia de la iglesia en general, que es Pedro, ¿verdad? Pero vamos a conocer a aquel Pedro antes del Pedro que predicaba y se convertía en 3,000 y después 5,000, el que se paraba frente a los fariseos y les predicaba, el que ayudó a la formación de la iglesia, ese Pedro valiente, ese Pedro sabio. No, estamos hablando del Pedro antes de ser quebrantado, ese Pedro que en su perfil era un Pedro llevado por sus emociones, ¿verdad? Siempre dominado por su sentir, sin un dominio propio.
¿sí? Un Pedro que siempre estaba bien intencionado, pero que profundamente se equivocado muchas veces, arrojado una buena cualidad, la que tenía Pedro, el ser arrojado, el ser valiente, pero al ser controlado por sus emociones era muy inestable. Y en este pasaje vemos a Pedro que venía con Jesús y Pedro ya había tenido una charla con Jesús donde le decía, Señor, no vayas a la cruz, o sea, no, ¿cómo vas a morir? Y Jesús le reprende, ¿verdad? De una manera muy fuerte y le dice, apártate de mí, Satanás, porque no mira las cosas que ve Dios, sino mira las cosas del hombre. Entonces Pedro era un hombre muy emocional, ¿no? Y el control de sus emociones, la falta de control de sus emociones no le permitían entender la voluntad de Dios. Ahora, hermano, tú te preguntarás, entonces, hermano, ¿las emociones son malas? No, las emociones son algo que Dios nos dio para expresarnos como parte de nuestra personalidad, para poder identificarnos con otras personas, para poder expresar, etcétera, etcétera. El problema radica cuando mis emociones me controlan y no yo controlo mis emociones. Controlar mis emociones no quiere decir que no lloro, que no me enojo, no, quiere decir que lloro. Y que lloro lo que tengo que llorar y continúo. Controlar mis emociones quiere decir que me enojo y me molesto y expreso mi enojo de una manera adecuada, sin lastimar a otros, sin herir a otros, sin pecar, ¿verdad? Y no pasa nada. Nuestro Señor Jesús lloró, se entristeció, bueno, incluso se deprimió, pero jamás abandonó la voluntad de su Padre, jamás se detuvo, siguió siempre adelante, porque aunque tenía emociones, no era un hombre emocional. Expresó todas las emociones, ¿sí? Pero nunca fue dominado por sus emociones. Entonces, Pedro en este momento vemos que era un hombre que en su emoción, sí, es que Dios, es que Señor, nadie lo puede tocar. Pero vemos que Pedro estaba dispuesto a matar por Cristo, pero Cristo no quería que Pedro matara por él. Cristo quería que Pedro muriera por él. Y recuerdan cuando el Señor se despide de sus discípulos y Jesús le dice, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes todas las cosas. Y le dice, bueno, Pedro, tú vas a morir como yo. Entonces Pedro se queda así, ¿no? Le da a Jesús un llamado y una advertencia de lo que viene para él y qué es lo que él quería. En un principio podría parecer para nosotros duro, ¿cómo le va a pedir a Pedro que muera por él? Pero hermanos, esto simboliza para nosotros el morir a nosotros mismos. Tenemos que morir a nosotros mismos para poder seguir a Cristo. Y en este momento Pedro era como aquellos cristianos, ¿verdad? Que van cada 8 días a la iglesia, que lloran, se tiran en el altar, que ven las representaciones de la cruz y lloran, ay mi Señor, pero no tienen cambios profundos en su corazón. Siguen amargados, siguen defendiendo sus errores, no quieren cambiar. Tienen buenas intenciones, pero no entienden la voluntad de Dios y por eso se equivocan constantemente. Tú tienes que analizar, hermanos, si todo lo que haces en la iglesia, lo que has estado haciendo, la manera en la que sirves, la manera en la que estás llevando a tu familia, la manera en la que estás llevando tu trabajo, etcétera, va conforme a la voluntad de Cristo o han sido tus buenas intenciones. Y por eso puede ser que tu relación con Cristo esté estancada, porque sigues siguiendo tus buenas intenciones sin entender la voluntad de Dios. Y mira, Pedro casi mata a alguien. Y Jesús lo tuvo que, pues, prácticamente lo regañó, ¿no? O sea, Pedro, tú no estás entendiendo, sigues sin entender, Pedro, que yo tengo que vivir esto. Dice versículo 12, vamos a encontrar al tercer personaje que va a aparecer. Versículo 12, entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás,
que era sumo sacerdote de aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Bueno, aquí aparece, son dos personajes, pero representan una sola cosa. Caifás y Anás representan a los religiosos, o sea, son la representación de los fariseos así en su máximo esplendor. El religioso, hermano. Y aquí entramos en un conflicto porque cuando tú a la gente le dices, es que yo no soy religioso, pero sí voy a la iglesia, se quedan como, ¿y qué no es lo mismo? No, hermano, porque la vida cristiana no está basada en una religión ni en una denominación. La vida cristiana está basada en una relación con Cristo. ¿Cómo me relaciono con Cristo? Cuando yo me relaciono con Cristo, es por eso que me congrego en la iglesia, es por eso que estudio la Biblia, es por eso que oro, es por eso que busco a mis hermanos en la fe, es por eso que predico, es por eso que evangelizo, etcétera, 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 porque yo me relaciono con Cristo y Él me guía a estas cosas para mi edificación y mi bendición. Entonces tú puedes entender por qué hay hermanos que no asisten a la iglesia, hermanos que van un tiempo, se alejan, hermanos que no están comprometidos con Dios, es porque su relación con Cristo es inexistente. Entonces Caifás y Anás representaban a aquellos religiosos que pueden ser muy celosos de sus tradiciones. Eran, si alguien blasfemaba, bueno, eran los primeros en apedrear, o sea, la ley al pie de la letra, porque los santos cánones de mi sacrosanta religión indican que si una mujer tenía que ser apedreada por adulterio, habría que apedrearla. ¿Sí me explico? Entonces, eran celosísimos, pero al mismo tiempo vemos en sus corazones corrupción. ¿Sí? ¿Sabes por qué Jesús, en aquel pasaje donde Jesús va y saca a todos del templo, cuando voltea las mesas y dice, ustedes, mi casa ha de ser llamada casa de oración, pero ustedes la han vuelto cueva de ladrones? Porque en estas fechas de la Pascua mucha gente venía en caravanas para celebrar las Pascuas en Jerusalén, y muchos de los que servían en el templo, guiados por estos hombres, Caifás y todo su grupo de compañeros, extorsionaban al pueblo. ¿Sabes qué? Tu borreguito no pasa, pues si me das tanta lana, te doy uno que sí sirve para el sacrificio. Y era un negociazo, como hoy en día la religión es un gran negocio. Y yo recuerdo tristemente gente que cuando yo le he compartido que soy pastor y algunos de mis hermanos que también lo han testificado, lo primero que te dicen es, pues te ha de ir bien, ¿verdad? Dinero. Oye, pues es buen negocio, ¿verdad? La religión. Y ciertamente sí, la religión es buen negocio, hermano. Pero seguir a Cristo es completamente otra cosa. Es completamente, y eso es de lo que hoy estamos hablando. No de religiones, estamos hablando de Jesucristo, de que lo conozcas a Él y te acerques a Él. Entonces, mientras estos hombres eran muy religiosos, muy corruptos, al mismo tiempo había en sus corazones, ¿qué? Dice el versículo 14, ¿verdad? Que Él había dado consejo a los judíos de que convenía que solo un hombre muriese por el pueblo. Fíjate lo que había en sus corazones. Y cuando tú lees los evangelios, constantemente vemos y los fariseos buscaban ocasión de prenderle y matarle. ¿A quién? A Jesús. Ellos tenían ansias de matar, de que Jesús muriera. Imagínate qué corazón, que siendo ellos la figura que en apariencia representaba la voluntad de Dios, eran los primeros que causaban violencia. Y esto, hermanos, sigue pasando. Hermanos que por defender su denominación, que por defender sus creencias, son capaces de destruir a su prójimo, de hacerles chismes, de correrlos de la iglesia, de hacerlos menos por sus creencias, por su manera de hacer las cosas simplemente. Y hermanos, esto es tan triste porque el peor problema que estos hombres tenían es que ellos creían que servían a Dios. Y fue una lección que el apóstol Pablo aprendió después.
Y él decía, yo sentía que servía a Dios. Y cuando Dios lo confronta, le dice, Pablo, Saulo, dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Te estás enfrentando a mí, estás contra mi voluntad, Pablo. Y Pablo pensaba que estaba haciendo la voluntad de Dios. ¿Ves cómo nuestras intenciones nos pueden desviar de la voluntad de Dios? ¿Sí, hermanos? Entonces, aprendamos de estos hombres lo que no debemos ser en la iglesia, lo que no debemos ser en nuestro hogar. Debemos ser siempre dispuestos a escuchar la voz de Dios y estar atentos a su voluntad y quitarnos todas nuestras cosas, nuestras maneras de pensar que muchas veces nos han desviado de Dios. Y estos hombres eran religiosos. ¿Cuántos religiosos puede haber en la iglesia? Bueno, la mayoría. Pero ¿cuántos cristianos reales hay en las iglesias? Yo te puedo decir los menos. Pero lo que hoy Dios quiere es que tú seas uno de esos menos. Amén. Bien, continúa el pasaje, versículo 15, decía, y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo, y este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba fuera a la puerta, salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él, no lo soy. Y estaba en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego, porque hacía frío, y se calentaban, y también con ellos estaba Pedro en pie, calentándose. Versículo 19, y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió, yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído que les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió, si he hablado mal, testifica en qué está el mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Versículo 25. Estaba pues Pedro en pie, calentándose, y le dijeron, ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo, no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. Bueno, aquí vemos a Pedro, ¿verdad? Todas sus buenas intenciones cuando Pedro le dijo a Jesús, no, Señor, yo contigo hasta la muerte, Señor. Bueno, cuando vienen las cosas, ¿verdad? Cuando nos enfrentamos a la realidad, es cuando nuestra fe surge. Si realmente soy un hombre de fe, surge lo que soy. Y cuando realmente no lo soy, también surge lo que soy. ¿Sale? Entonces aquí ya tenemos lo de las 3 veces que Pedro negó a Cristo. Ya habíamos hablado de Pedro y aquí están sus consecuencias. Cuidado con lo que decimos y no vamos a cumplir. ¿Cuántos hermanos me dicen, no, yo ya me voy a comprometer con el Señor? No, yo ahora sí, hermano, ya, mira, voy a estar todos los cultos, me voy al estudio y voy a hacer esto 2, 3, 4 semanas y vuelven a lo mismo. Lo mismo que le pasó a Pedro. Y quiero decirte, hermano, que si tú eres así, tienes que tener mucho cuidado porque la manera en la que Jesús sanó a Pedro de esto fue a través del quebrantamiento. Y el quebrantamiento, por testimonio propio, te puedo decir que es algo que a nadie le recomiendo, pero que en la gran mayoría de veces es necesario para que podamos alcanzar salvación realmente. Vamos a ver el cuarto personaje en el versículos 28 al 38, muy conocido por todos. Dice, versículo 28, llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua, ¿verdad? Porque acuérdense que los Caifás y los religiosos son muy cuidadosos de sus costumbres.
aunque estaban asesinando a alguien en ese momento, pero no tenían que ensuciarse sus vestidos. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron: si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Pues, ¿cómo, verdad? Pues somos bien seguidores de la religión, de nuestras santas cánones, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Bien, hasta aquí vemos a este cuarto personaje que es Pilato. Bueno, Pilato en apariencia no tiene nada que ver con los judíos, ¿verdad? O sea, en el sentido de creencias, de practicar sus costumbres, pues es un ciudadano romano, él es romano. Sin embargo, Pilato vive algo, hermanos, que muchos de nosotros hemos vivido, y es el poder conocer a Cristo. Pilato tuvo la oportunidad no solamente de escuchar de Cristo, sino de hablar con Cristo. De hecho, las preguntas que él le hace, hermanos, son tan tremendas porque, bueno, ¿eres tú rey? ¿Verdad? Entonces, vemos a Pilato, pues Pilato es completamente ajeno a Cristo. Su vida es completamente ajena, no tiene nada que ver con Dios, no tiene nada que ver con las cosas espirituales. Pilato solo sirve a una verdad, y esta verdad es las cosas de este mundo. Pilato representa a aquella persona cuya mente está en las cosas de este mundo. Pilato lo que está pensando en ese momento no es si va a matar a un justo o no. Pilato lo que está pensando es qué repercusiones políticas en sus intereses le va a perjudicar, ¿verdad? Su mayor tesoro de Pilato es este mundo. Lo que él pueda obtener de esta vida, eso es lo que representa Pilato. Entonces, por eso, cuando Jesús en el versículo 37 dice: yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Y entonces Pilato, pues, ¿cuál es la verdad? Él no entiende, no cabe en su cabeza que el mundo, que la vida no es solamente riquezas, posiciones políticas, que eso es lo de menos. Que si Dios te lo permite tener, que padrísimo, gloria a Dios, disfrútalo, hazlo en santidad. Y si no te lo permite tener, Dios sabe por qué. Y tú toma lo que tienes, agradécelo y bendice a Dios cada día. Eso es lo que Jesús siempre enseñó. Entonces Pilato representa a aquellas personas cuya mente siempre están en el mundo. Bueno, es que si voy a la iglesia puedo perder esto. Si me vuelvo cristiano, ¿cómo voy a abandonar mi sacrosanta religión que por tantos años he vivido? Es que, no, pues los domingos, ¿cómo voy a ir a la iglesia si tengo que hacer? Estoy muy cansado, muy cansada, es el único día que tengo para alabar, etcétera. Y su mente, sus esfuerzos están enfocados en esta vida y en este mundo, y no entienden lo que escribía el salmista, que decía que la vida del hombre es como la flor que del campo, que por la mañana florece, pero que en la tarde se seca y no hay más memoria de ella. Tú no entiendes, y a pesar de los tiempos que estamos viviendo, hermanos, mucha gente ahorita sigue enfocada a dónde voy a ir de vacaciones, si tuviera tanto dinero, si tuviera esto, si tuviera lo otro. Hermanos, no entiendes que un día tú y yo vamos a abandonar este mundo y nos vamos a encontrar en presencia de Dios.
Y hoy tú tienes que entender que tus argumentos para no buscar a Dios, para no servir a Dios, son ridículos delante de Dios. Imagínate cuando tú estés enfrente de Él y que Él te pregunte, bueno, ¿y por qué nunca te congregaste? ¿Por qué nunca diste tu vida? No, Señor, es que mi trabajo, mi esto, mi otro. Imagínate cómo te vas a oír cuando le digas las cosas que siempre te argumentas a ti mismo para no buscar a Dios. Y Pilato era este hombre, estaba, bueno, no quiero que el emperador vea que no puedo controlar esta provincia, no quiero que haya un levantamiento, entonces hay que darle gusto a estos, como nuestros políticos de hoy, ¿verdad? Ellos no guían con sabiduría, guían por lo que quiera, lo que guste a la gente, aunque sea destructivo, aunque nos vaya a hacer un gran mal como sociedad, hay que darle gusto a la gente. Y estas son las personas que solamente están ahí por interés personal, no por un interés de servir a otros. Entonces, hermanos, aquí vemos este tipo de personas. ¿Por qué vas a la iglesia? ¿Por qué buscas a Cristo? ¿Quieres que Cristo sea una de tus posesiones más en este mundo? Hubo un tiempo en que la moda era que los famosos se hacían cristianos, ¿no? Ahora después se hacían cienciólogos, después ahora ya los chakras y que las energías, y así están las modas. ¿No? Y hoy la moda, si eres intelectual, bueno, pues no debes creer en Dios, debes vivir tu sexualidad libre, y son las modas de este mundo. Y como vivimos para este mundo, somos arrastrados por este mundo como ovejitas, ¿verdad? Hermano, ten cuidado de no ser este tipo de personas. Vamos con el quinto versículo 38, dice: y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún delito, pero vosotros tenéis la costumbre, acuérdense que las costumbres son lo máximo para este pueblo, de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo: no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era, ¿qué? Ladrón. Ahora ya sé lo que estás pensando. El quinto es Barrabás. No, el quinto es el pueblo. El pueblo que hace no más de 4 días, o sea, el domingo que ustedes escucharon la prédica de cuando Jesús entra a Jerusalén, de este famoso Domingo de Ramos, toda esa misma gente que en ese momento gritaba: Hosana al Hijo de David, bueno, era la gente que en este momento estaba diciendo: crucifíquenlo. Porque el pueblo representa a la humanidad, a cómo somos. Somos volubles. Y Barrabás representaba lo que el pueblo realmente quería. ¿Sí? Barrabás representaba el deseo del pueblo de tener su propio Dios a su manera, a su conveniencia. El pueblo de Israel esperaba un libertador, un conquistador que viniera, que matara a espada a todos los romanos, al emperador, y que los liberara y que ellos estuvieran sobre todos los pueblos, porque siempre habían ambicionado a eso, porque añoraban las épocas cuando David reinaba, ¿sí? Y que todos los pueblos se sometían a Israel, añoraban todo eso. Y como Jesús no se amoldaba a lo que ellos querían, entonces rechazaron a Cristo y lo cambiaron por un hombre como Barrabás. Y Barrabás representa ese, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que es el Dios de su propio vientre. ¿Sí? Entonces, el pueblo representa a aquellos cristianos, a aquellas personas que quieren amoldar a Dios a sus propias creencias, a su conveniencia. Quieren amoldar a Dios a su voluntad. Por eso, hermano, tú debes tener mucho cuidado con esa doctrina de declarar, de decretar. Porque muchos lo hacen a la ligera, sin entender
cuál es la voluntad de Dios. Y entonces ahí va la gente, ¿no? Yo decreto para ti sanidad, decreto para ti prosperidad, y no entienden la voluntad de Dios, porque no conocen la palabra de Dios, porque no escudriñan la palabra de Dios, y es fácil engañar al que es ignorante. Ese es el secreto de la esclavitud, es la ignorancia, y lo podemos testificar a través de la historia. Por eso en Estados Unidos, ¿verdad?, en la parte sur, Texas, todas esas partes, a los esclavos no se les permitía aprender a leer ni a escribir. Y uno de los requisitos para que se le pudiera dar una carta de libertad a un esclavo negro, y la expresión es porque así se decía en ese momento, es porque, tenían que demostrar que habían aprendido a leer. Y en México no fue la excepción. ¿Sí? ¿Cuántas personas a mitad del siglo pasado seguían sin aprender a leer en nuestro país? Porque proveníamos de una cultura de esclavitud, porque parte de mantener a un pueblo esclavo tiene que ver con la ignorancia. Y lo mismo sucede en el cristiano. Mientras un cristiano no lea la Biblia, no tome estudios bíblicos, no se meta a los discipulados, y se la pase solamente oyendo prédicas en YouTube, entonces, hermano, no puede crecer en la fe, porque ni siquiera saben a quién escuchan, ni siquiera saben si lo que están escuchando, aunque suena bonito, es verdad o no. Y este pueblo así se movía, y este pueblo por eso mató a Cristo. Y tú puedes, por tu ignorancia, por tu falta de compromiso con la iglesia, hermano, estoy hablando como un ejemplo, no estoy señalando a nadie, por esas cosas, hermano, el pueblo de Dios perece. Y tenemos tantas religiones y tantas denominaciones. ¿Cuál dice la verdad? Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad. Solamente en Cristo encontramos la verdad. Por eso yo no te vengo a hablar de una religión, de una denominación, yo te vengo a hablar de Jesucristo. Porque solo Él tiene la verdad, ni siquiera yo la tengo. Por eso lo que hoy yo hablo, tú tienes que ir a la Biblia, a ver, ¿es verdad lo que el hermano dijo? ¿Es verdad? Y en oración decir, Señor, si esto es verdad, ayúdame a atesorarlo en mi corazón, a vivirlo. Y si no, Padre, ten misericordia del pastor porque no está entendiendo lo que está hablando. Ayúdale, Padre. Te pido que me ames si me estoy equivocando en algo. Pero si Dios está hablando en este momento a tu corazón, a través de lo que estás escuchando, reflexiona y toma decisiones. No amoldes a Dios a tus creencias. Obedece a Dios. Y vamos a ver al último personaje porque aquí termina, ¿verdad? Este pasaje, el 18. Pero hay un personaje del cual pasa desapercibido, como que se hace una mención de él y, sí, cierto. También se habló de este personaje. Vamos a regresarnos al versículo 15. Y dice, y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo, y este discípulo era conocido del sumo sacerdote. Nota que en este pasaje, versículos 15 y 16, se habla de un discípulo que era conocido del sumo sacerdote. Bueno, este discípulo era Juan. Este era el otro personaje que estuvo ahí siguiendo muy de cerca lo que pasó con Jesús. De los otros discípulos ya ni hablamos porque todos salieron corriendo. Entonces ya de esos ya ni hablamos. Pero Juan permaneció, entró en el pretorio, estuvo cuando Cristo fue crucificado, hermanos. Una de las 7 palabras que vamos a ver el día de mañana es cuando Jesús le dice, varón, he ahí tu madre, mujer, he ahí tu hijo. Y era Juan, esa Juan a quien le está encargando a María, ¿sí? Porque siempre estuvo ahí en la cruz. Vamos a ver entonces el perfil de Juan, porque Juan representa al cristiano que Dios quiere formar en ti y en mí también. ¿Sale? Entonces, ninguno de aquí se salva, incluso yo tengo que aprender muchas cosas de esto y ponerlas por obra. Entonces dice aquí, Juan era conocido como el discípulo amado. Juan fue quien en la cena era el que estaba recostado con Jesús. Juan es el único que estuvo de los discípulos en la cruz, ahí enfrente viendo a su maestro morir, llorando con él, sufriendo con él. Juan, hermanos, para que tú sepas,
es quien, bueno, obviamente quien escribe las 3 cartas a la iglesia, ¿verdad? Primera, segunda y tercera de Juan, pero también es quien recibe las revelaciones del Apocalipsis, ¿sí? Y es el que las escribe. Juan es el único de los discípulos que murió en su vejez. Todos los demás discípulos murieron en persecuciones, asesinados por servir a Cristo. Ya eran otros hombres, eran hombres de fe tremendos, ya no eran lo que en este momento fueron, hombres de los que más adelante estudiaremos en Hechos, ¿verdad? Y aprenderemos muchísimas cosas y de ellos y anhelaríamos ser como ellos. Pero en ese momento pues ellos perecieron de esta manera. Pero Juan fue el único que murió en su vejez, así, de manera natural. Porque Juan, hermanos, era de estos hermanos que habla el Salmo 92, ¿verdad? Que dice, que habla acerca del justo. Juan era aquel cristiano que de manera auténtica amaba a Dios. Juan era de eso, representa a aquellos cristianos que cada 8 días van a la iglesia, no para ver cómo está la alabanza, no para ver si les llena la predicación, no para ver si dirigen bien el culto, como los cánones bautistas, nazarenos, metodistas, pentecostales indican. No, eran aquellos hermanos, representa a aquellos hermanos que van cada 8 días porque aman a Dios, porque aman a sus hermanos, porque quieren ser de edificación para otros, porque buscan siempre sumar, porque entienden lo que Cristo hizo por ellos aquella noche en la cruz del Calvario. Por eso se le conocía como el discípulo amado. ¿Tú crees que que Jesús le reveló lo que había de venir en el Apocalipsis a Juan solo porque le caía bien o porque echó un volado entre los discípulos? No, se lo dio porque Juan tenía un corazón diferente. Juan amaba a Cristo. Y la pregunta es, hermano, ¿tú amas a Cristo? ¿O lo buscas porque tienes algún interés, porque es parte de tu religión, porque estás en un problema ahorita y necesitas un milagro? Yo lo que quiero invitarte, hermano, es que hoy conozcas a Cristo realmente, como Juan, que puedas experimentar el corazón de Cristo. Y entonces, hermanos, hoy debemos cerrar con esta pregunta: ¿por qué busco a Cristo? De manera personal, ¿por qué le busco? Porque estamos alrededor de Cristo, como toda esta gente estuvo alrededor de Cristo, y Cristo sigue estando en la iglesia. Cristo sigue sanando, Cristo sigue perdonando, Cristo sigue dando salvación. Pero el asunto es cómo estamos los que estamos a su alrededor. Entonces, el verdadero cristiano adora a Dios porque Él es Dios, porque quiere saber más de Dios, y el verdadero cristiano obedece a Dios porque ama a Dios. Y su palabra dice que si tú buscas primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás viene añadido. Es que esto es lo irónico, hermanos. Buscamos a Dios por conveniencia, pero no entendemos que la única manera de recibir a Dios, de Dios toda la bendición, es entregando nuestra vida a Él. Tenemos que morir a nuestro yo. Vamos a orar. Bendito Padre, en esta noche, Señor, yo te quiero agradecer, Padre, por lo que hiciste por nosotros en la cruz del Calvario, Señor. Porque a veces olvidamos, Señor, todo lo que sufriste por nuestra causa, y que somos nosotros, Señor, los que debimos estar en esa cruz pagando por nuestros pecados. Pero no, Señor, somos nosotros los que, como aquel pueblo, como aquellos religiosos, como Judas, como aquel Pedro, antes de ser zarandeado, que nos seguimos guiando por emociones, por intereses. Te seguimos tomando, Señor,
como un pasatiempo, cuando debería ser nuestro Señor, el Señor de nuestra vida, de lo que somos, de lo que tenemos. Perdónanos, Señor. Yo sé que hay hermanos que en este momento están entregando su vida a ti. Y te pido, Señor, que perdones nuestros pecados y que traigas a sus corazones salvación. Esta semana, Señor, no es una fiesta, es un tiempo de reflexión, de entender lo que hiciste, por qué lo hiciste, por qué nos amaste tanto sin merecerlo. Ayúdanos, Señor, a ser como tu siervo Juan, a amarte con ese mismo amor, Señor. Y cuando leemos las cartas de Juan, Señor, cómo se expresa de ti con tanta pasión. Desde que empieza el Evangelio y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria y la manera tan hermosa en la que Él habla de su Señor, tan agradecido, tan gozoso de haberte conocido, Señor. Y a veces nosotros perdemos ese gozo por los afanes de este mundo. Perdónanos, Padre. Perdónanos, Señor. Guíanos. Te alabamos, Señor. Te glorificamos por ese hermoso sacrificio, por haber derramado tu sangre en la cruz. Porque nos recuerda, Señor, que un día volverás por tu iglesia. Te pedimos, Señor, que sanes nuestros corazones y que nos permitas conocerte, Señor, de manera personal. Que permitas, Señor, que te conozcamos profundamente a través de tu palabra y de lo que tú dejaste escrito en la Biblia, Señor. A ti sea la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.